que convergen. Digo manejarse cómodamente porque sobre esas series en algunas oportunidades podemos encontrar cuál es la suma total, mientras que las divergentes simplemente lo que vamos a poder decir es que nunca van a tender hacia una suma, ¿no?, de todos sus elementos. Uno podría decir que tomando un poquito de abuso del lenguaje, que la suma es infinita, ¿no? Bueno, aparecen ahí las series geométricas, que cada vez que alguna otra serie se la pueda comparar con ella, bienvenido. ¿Por qué? Porque ahí aparecía el criterio de comparación que el otro día algunos de los compañeros había preguntado, ¿no?, cómo se podía hacer, particularmente en algunos casos que las series, digamos, se hacían un poquito más complicadas. Cuando nosotros aplicamos ese criterio de comparación, la idea siempre es que si nuestro objetivo es tratar de ver que la serie sea convergente, vale decir, tratar de clasificarla, ¿no?, como una serie convergente, deberíamos elegir alguna serie convergente claramente identificada, claramente calculada, ¿no?, o clasificada como convergente, y la serie sobre la que yo estoy trabajando debería tener cada uno de sus términos menores o iguales que los de la serie convergente. En donde tenemos la posibilidad de que uno excluya alguno de los términos de la serie, algunos de los primeros términos de la serie, no intermedios o cosas por el estilo, ¿no?, sino algunos de los primeros términos de la serie, y empezar a comparar a partir de alguno en particular. Y esto se tiene que dar con una regularidad absoluta. Al revés, si la serie es divergente, comparado con una serie divergente, que en general una de las más usadas es la serie armónica, ¿no?, la de la forma sumatoria con n igual a 1 infinito de 1 sobre n, digo en general, pues es claramente divergente. Entonces, si después comparamos término a término y la serie sobre la que nosotros queremos hacer la clasificación tiene como característica que cada uno de sus términos es mayor o igual que el de la serie divergente, entonces con mayor razón diverge. Eso es lo que es el criterio de comparación, sí. Perdón que lo interrumpa, porque si no va a seguir y yo me voy a quedar con la duda. En el punto H de la actividad 3, usted nos dio la Sí. serie armónica, por lo que entendí. Esa es la serie armónica, sí. Sí. De esa es la que estaba hablando recién, de que se suele utilizar esa, que ya se sabe. Ah, claro, esa es, digamos, más allá de que se sabe que es divergente, esto para comparar una serie divergente, ¿no? O sea, poder clasificar a una serie que a nosotros nos den para analizar como divergente y la podemos comparar con esta. Digo, Ah, es fácil de, claro, es fácil de comparar porque no tiene demasiado rebusque la formulita, ¿no? Pero ajá. por ahí en otros casos, bueno, tenemos que comparar con alguna otra. Porque yo no entendía por qué utilizaba esa función, Esa esas dos serie, funciones para comparar, esas dos series para comparar. claro. Pero en realidad lo que se hace es, teniendo cualquier otra serie que sea divergente, tratar de compararla con la armónica, que ya se sabe. Claro, en general, ¿no es cierto? O sea, Claro. por ahí en algún caso no tiene mucha vinculación. Yo siempre la La, armo- sugerencia que hago la cuando, armónica sería porque uno ya conoce que es una serie divergente. claro, y si vos conocés alguna otra divergente y que también te sirve, ¿no es cierto?, como para trabajar, Podés bienvenido. utilizar. Ahora, ponele que la serie es la que yo conozco que es divergente, voy a divagar, ¿eh? Seno de n sobre n cubo más 3n cuadrado menos la raíz cuadrada de n. Yo demostré algo. Esa es horrible como término general para compararlo con cualquier otro, ¿no es cierto? Y decir, mira, cada uno de los términos de la nueva serie es mayor o igual de los que tengo ahí. En cambio, como esta otra es 1 sobre n nada más, por más que la otra serie sea un poquito rebuscada en su fórmula, para comparar con este es bastante sencillito. Claro, Acordémonos que en esta comparación de desigualdades nosotros trabajamos siempre con variables positivas, o en algún caso no negativas, ¿no? Pero variables, sino en general variables positivas. Por lo tanto,
en el pasaje de factores, la compensación, ¿no? Con multiplicaciones o divisiones, no tenemos ningún drama con respecto al signo de la desigualdad. Si no, ahí también tendríamos que estar comparando por separado, ¿no? Claro, claro. Claro, no, porque en este caso teníamos al revés, teníamos la serie armónica y la comparamos con otra, pero yo no entendía por qué. Y claro, ahora sí es como que a las demás vamos a tratar de compararlas con la armónica. Claro. Sí, en realidad la serie armónica, para poder mostrar que es divergente, hay distintas estrategias, ¿no? Pero la que yo les planteaba el otro día, de mostrar con la comparación de sumas de términos que siempre podemos agregar un medio, ¿no es cierto?, el 0,5 a la suma, agrupando, ¿no?, algunos de los términos de la serie armónica, está bueno para decir, y mirá, por más que la suma diga en un determinado momento da 5, si yo agrego una serie de términos más me va a dar 5,5, por lo tanto no hay una tendencia, no hay un límite finito, en realidad va a tender a infinito esa suma. Bueno, y una de las series, creo que habíamos dicho algo, pero no me lo acuerdo en realidad, una de las series que por ahí tienen ciertas rarezas, ahí en particular, son las que se llaman series telescópicas, que tienen las formas que aparecen ahí arriba, ¿no? En la definición, esa es la definición formal, la que aparece allí, en donde tenemos una diferencia entre términos que en cuanto a su formulación serían como consecutivos, ¿no es cierto? Y que pueden ser convergentes o divergentes dependiendo de, otra vez, el comportamiento que tengan. ¿Cómo hago para justificar que es convergente o divergente? Creo que eso no lo habíamos charlado el otro día, ¿no? No. Yo no me lo acordaba, está bien. Otra vez tengo que calcular un límite. Es el límite del término general, que en realidad el término general sería esa diferencia que hay ahí, ¿no es cierto? Tendría que calcular ese límite. Ahora, bueno, fíjense que ahí hay dos ejemplos, y uno dice, oh, me quedé medio como impactado, ¿no es cierto? A ver qué es lo que me están queriendo plantear allí. ¿Cómo hago en general para mostrar que la serie es, hablo de la serie telescópica, ¿no es cierto? A nosotros las que más nos interesan son las convergentes, ¿no? En particular, ¿cómo hago para probar que es convergente? A ver, descarto en la actividad número 4, descarto la primera, porque me parece que, sí, a ver, tenemos un montón de autorizaciones, ¿no? Un montón de permisos. Allí, la expresión esa es binómica, es un binomio elevado al cuadrado. Yo podría arrancar antes de empezar a trabajar desarrollando ese cuadrado, ¿verdad? ¿Bien? El límite da infinito. Claro, que las n cuadrados se cancelan y por lo tanto lo que nos va a quedar ahí dando vuelta es un 2n, ¿no? Sí. El 1 en realidad no aporta lo más mínimo. Si calculo el límite me va a dar infinito, por lo tanto evidentemente es divergente. Es divergente, sí. Lo que simplemente aparece, como que se ve un ejemplo, ¿no? Que los términos, acá tendría el a sub n más 1 y acá tendría el a sub n, son como expresiones que tienen cierta consecutividad cuando se las plantea. Ahora, en general, las series telescópicas vienen con estas formaciones, como en el ejemplo número 2, el primero fíjense que es divergente, así que hay que probar que el límite es infinito, nada más. Digo, acá lo que tenemos son expresiones de tipo racional, y lo que habría que hacer en cada una de ellas es la descomposición en fracciones simples. No sé si se lo acuerdan eso, ¿no? Sí. Pero a ver, la propuesta sería, por ejemplo, la más, o el ejemplo, o la que está en el punto B serían las más inmediatas, ¿no es cierto? La descomposición en este caso sería un número natural dividido 4n más 3, más otro número natural dividido 4n menos 1, ¿está bien? Sí. Y ahí buscar cuánto valen esos números naturales. Yo les digo, en el registro de como yo lo calculo, le pongo A y B, ¿no? Habría que calcular esa constante A, esa constante B, y si todo va bien, van a aparecer diferencias. Yo ahora lo aclaro para que después ustedes trabajen un poquito y lo cotejamos. Digo, van a tener que aparecer diferencias. A mí me dio, por ejemplo, A menos 1 y B 1.
Lo realicé con fracciones Ojo, simples. no necesariamente siempre tienen que ser opuestos, ¿eh? No, Pero bueno, ahí va. a eso es lo que quería Está bien, saber. dale, dale. Generalmente cuando el numerador es un natural nada más, un numerito, generalmente esas dos constantes que estamos buscando son Pero, opuestas entre sí. Pero cuando pero sobre no son... infinito. ¿Cómo? Sí, No cuando... sobre infinito. No te escucho. Se cayó, muy bien. Digo, pero No cuando se el puede numerador... decir lo que estaba diciendo, que justo se entrecortó, lo del numerador cuando es un número natural. Digo, cuando es un número natural, en general, como calculó recién la compañera, esa A y esa B, ¿no? En la descomposición, quedan como números opuestos entre sí. ¿Está? El A y el B no tienen por qué ser naturales, ¿eh? A y B son simplemente reales. No van a quedar. Si ninguna de estas expresiones es un irracional, A y B no va a dar irracional. ¿Está bien? Pero no, abrimos la posibilidad de que quede una fracción, a que quede un número entero negativo, ¿eh? O sea, no tiene por qué ser siempre un número natural. Y decía que si uno hace el desarrollo de algunos términos de esa serie, resulta que se van produciendo compensaciones. Vale decir, si el segundo término es negativo, el tercero es positivo, pero opuesto al anterior. El cuarto es negativo, el quinto es positivo, pero opuesto al anterior. Y se van cancelando. Y al final de todo el cálculo me va a quedar el primer término y el último. Y el último que yo le voy a poner la forma enésima. ¿Está bien? Sí. Pero para calcular justamente el límite de esa suma, que es lo que yo pretendo, querría ver si la suma tiene algún límite en particular, como el último de los términos me va a quedar de la forma un número fijo dividido una expresión en n, con n tendiendo a infinito, eso se va a anular y por lo tanto la suma de los términos de la serie telescópica es el primero de los términos del desarrollo. ¿Me siguen? A ver, digo de nuevo. Descompongo en fracciones simples. ¿Bien? Escribo algunos términos del desarrollo que me quedó después de decomponer en fracciones simples, reemplazando a la n por 1, estoy mirando a ver dónde empezamos, todos empiezan en 1. Reemplazamos en 1, reemplazamos en 2, reemplazamos en 3, hasta donde tengan ganas y no se cansen. Y van a ir viendo que hay una cierta regularidad. Me da un numerito, el opuesto, un número, el opuesto, un número, el opuesto, con los que se pueden ir reduciendo de a pares términos del desarrollo de esa suma. ¿Bien? Y entonces me va a quedar el primero de los términos del desarrollo y el último. Y como uno para saber hacia dónde tiende la suma, lo que tiene que hacer es calcular el límite para n tendiendo a infinito, entonces me va a quedar el primero de los términos que va a ser una constante y el último que va a tener denominador que tiende a infinito. Vale decir que se me anula. Con lo que la suma de todos los términos me va a dar el primer término del desarrollo. ¿Bien? Yo ahora voy a dejar tiempo para que ustedes hagan, vamos a plantearnos como así dificultad, vamos a hacer el C, el 4C, voy dando algunas actividades para hacer en un ratito. El 4C, no asustarse de los cuadrados que aparecen ahí. Bien, se descompone en dos fracciones simples. Una sobre n cuadrado y la otra sobre n más 1 al cuadrado. ¿Bien? Entonces Sugiero. siempre vamos a tener que hacer esto de ir reemplazando por n y viendo qué es lo que pasa si hay esta compensación. Porque En las telescópicas. En las telescópicas. Claro, Porque nosotros cuando- directamente calculamos el límite, habíamos entendido así, de que teníamos que calcular el límite del término general. claro, del término general. Y nos quedamos Acordate con que eso, eso. acordate que eso es condición necesaria, pero no suficiente. Claro, nosotros Háganse, tenemos que hagan buscar su- claro, los primeros elementos y, claro. y siempre va a tender a este 1 sobre n. Eso es lo que no me quedó claro del ejemplo 4b. No, ¿por qué 1 sobre n? No sé, ¿me entendí o capaz que entendí mal? Porque yo estaba haciendo el reemplazo para los primeros términos
Me Sí, queda un tercio, menos un séptimo, más un séptimo, menos claro. onceavos. ¿Y el último cómo te quedó? Claro, el último me queda, siempre va a incrementar, o sea, el que se va a cancelar es todos los del El último medio, con el el primero último, se cancela. claro, sí, sí, sí. Entonces me va a Entonces quedar te va a quedar el término, el último, el primero y el último queda. sí, Quedaría en forma genérica, no sé cómo puedo explicar. Claro, sí, 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 Por se pone en ejemplo, N. claro, la constante, te doy un ejemplo, un tercio menos el último término que nos quedó menos 1 sobre 4n más 3. Esa Bien. sería, Ahí, y yo a eso le calculo el límite, porque en definitiva, yo solamente la sumo. al segundo, ¿Cómo? solamente al que está restando, en este caso el menos 1 sobre 4n más 3. No, yo calculo el límite de la suma. Los términos se van cancelando de a pares, como decía Sí, la compañera recién, ponerle un tercio menos un tercio, un séptimo menos un séptimo, se van cancelando. Entonces te va a quedar el primer término y el último. Como nosotros lo que y el último, como decía recién la compañera, escrito de manera genérica, con un claro, enésimo, ¿no? sí. Entonces, ¿qué decías? Creo que menos 1 sobre 4n menos 1. queda un tercio menos 1 sobre 4n más 3. Y calculamos el límite a esa Claro, suma y nos da un tercio. Claro, claro, bueno, claro. no me supe expresar porque encontré el primer término, sé que se cancelan, queda el último que es vamos a decirlo, el genérico con el n, y calculo el límite para eso que me quedó. Pero para eso Claro, necesitaba pero hacer. para toda la suma, para la constante también, ¿eh? No es que la excluimos al un tercio, lo que pasa es No, que no, 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 lo eh, incluimos. el límite no Ah, lo va a afectar porque es una constante, pero sí lo tomamos en cuenta también. claro, no me quedó claro cuando vi la explicación porque no entendía, digo, de vuelta a hacer límite, no le encontraba el sentido, porque ya veníamos haciendo, sé que venimos haciendo límites y estamos A viendo todo ver, esto de la sumatoria, pero no me quedaba claro la otra parte de, bueno, yo también tengo que buscar los términos, ahora sí me lo anoto de que primero tengo claro, que buscar a ver, esos términos y ver qué pasa si hay alguna cancelación y demás, claro. y Y es más, si vos escribís algunos términos de esta serie, después por supuesto haber descompuesto en fracciones simples, te vas a dar cuenta que es de tipo armónica, ¿por qué? Porque va a venir un término, el siguiente que se cancela, el siguiente que se cancela, ¿está bien? Porque no todas las series van a ser telescópicas, lamentablemente, ¿no? Estas son bastante piolas para trabajar. Lo que ocurre es que tenemos que tener en cuenta lo siguiente, la condición necesaria para que la serie converja es que el límite, el término general, tienda a cero. ¿Bien? Por ejemplo, en el 4A, yo veo que el límite del término general no tiende a cero, listo, eso descarto que sea convergente. ¿Bien? En la B veo que hay convergencia. Perdón, ¿en toda la serie va a ser condición necesaria la convergencia o solamente en la Digo telescópica? de nuevo, para que una serie sea convergente, la condición necesaria es que el límite para el término general tienda a cero. ¿Bien? Sí, Pero no es sí. suficiente. Ah, ¿Bien? está bien. No es suficiente. Por eso están los criterios. Sí, Voy sí. al 4b. En el 4b veo claramente que 4 sobre, y el denominador va a ser un 16n al cuadrado. Si yo a esa n la hago tender infinito, el numerador quedó en 1, el numerador quedó una constante, 4, el denominador tiene infinito, evidentemente tiende a 0. Pero no me Sí. alcanza para decir que sea convergente. Por eso, como en este caso es una serie telescópica, ¿por qué? Digo, vamos a descomponer en fracciones simples. Cuando descompongo en fracciones simples me encuentro que hay términos que de a pares se van anulando. Me queda el primero y el último, nada más, si pudiera escribir el último. Bien, entonces ¿De ahí cuál ya está digo, hablando? ¿Del 4B? ponele Sí. 4B, 4C y Ah, 4B, esas tres, perdón, son convergentes. Por supuesto hay que probarlo, ¿no? Pero en las series telescópicas tenemos una ventaja. Pasa lo mismo que en las series geométricas, que se puede calcular la suma. Cuando la serie es convergente, además, podemos calcular la suma, que no siempre se puede hacer en las series convergentes. O sea, por ahí van a haber algunas series convergentes en las que voy a decir que converge, y digo, pongamos que está acotada superiormente por el número 5, por decir algo, pero no sé
si es 493, si es 498, lo que va a dar la suma de todos los términos. A lo sumo lo que puedo decir es que está acotada y nada más. Vale decir que converge, pero no puedo decir hacia qué valor converge. En cambio, en las series geométricas puedo, en las series telescópicas, cuando son convergentes, puedo calcular más la suma. Por eso, hacemos un pasito extra, porque cuando ya veo que es una serie telescópica, y veo que el término general, vamos a hacerlo ordenado, ¿no? Término general tiende a 0, el límite del término general tiende a 0, y es una serie telescópica, con eso ya tengo la garantía de que es convergente. ¿Bien? Pero, como puedo calcular la suma, es que hacemos ese pasito extra que consiste en calcular el límite de la suma de los términos. ¿Está bien? Y como queda nada más que el primer término y lo que sería el último, o ese genérico que se va a anular porque el límite para n tendiendo a infinito de ese término me va a dar 0, en definitiva la suma me va a dar el primero de los términos del desarrollo. ¿Se entiende? No en toda serie convergente vamos a poder calcular la suma. En las que se pueden calcular, uno lo hace, porque total es como que le ponemos el bonito, ¿no? al desarrollo que hemos hecho. Ya que hicimos todo el esfuerzo de mostrar que la serie es convergente, digamos que la propuesta sería, si converge y le podemos calcular la suma, calculemos la suma. ¿Está bien? En las que no se puede calcular la suma porque no responden, vuelvo a decir de nuevo hasta ahora, geométricas y telescópicas. ¿Está bien? Por ahí hay otra serie que es convergente, y sin embargo yo no voy a poder calcularle la suma. Simplemente voy a tener que decir, es una serie convergente. ¿Se entiende el concepto? No. Se me quedan todos callados. Está medio engorroso esa parte. ¿Por qué? A ver. Por ejemplo, ¿en qué? A ver, ¿cómo puedo explicar? Yo pensé que en todas las series convergentes ya directamente podíamos analizar la suma, y ahora no en todas. No en todas. En algunas vas a poder calcular la suma y en otras no. Exactamente. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí. Porque yo estaba hablando y tenía el micrófono. Perdón que digo una sola cosita para complementar lo que decía la compañera. Lo que sí puedo llegar a hacer en las series convergentes es decir cuál es la cota de esa suma. Claro. ¿Bien? Por ahí no puedo decir que suma 5, pero que la cota es 5. ¿Bien? Sí. Pregunto, en el B, para no quedarme con la duda, nosotras lo que hicimos fue analizar las dos fracciones por separado, la descomposición, como hablábamos recién, nos dio que es convergente, y entonces al encontrar los términos, en este caso el 1/3, o sea, me está diciendo que la serie no solamente es convergente, sino que converge a 1/3. Que la suma converge a 1/3, exactamente. Okay. Gracias. No, por favor. Bueno, y ahora sí vas a ver, la compañera que recién preguntaba, que aparecen una serie de criterios que se aplican a algunas otras series que no son ni las geométricas ni las telescópicas, y en donde uno va a poder decir, mira, hasta acá podríamos afirmar que la suma de los términos tiene sentido, después de esto ya no lo tiene. Y es lo que se llama el criterio, uno de los primeros, que es, en realidad es uno de los más dificilitos, ¿no?, de trabajar, que es el criterio de la integral. Digo, medio difícil de trabajar, ¿por qué? Porque si la integral no es sencilla, ¿no es cierto?, para manejarse, uno en realidad se complica la vida, ¿no? Hay otros criterios que por ahí se puedan aplicar. ¿Cómo trabaja el criterio de la integral? Con lo que llamamos una integral impropia. En las integrales impropias se hablan de primera especie, segunda especie. Esta en particular es una integral que tiene como límite inferior el valor de donde arrancamos. Sí. Generalmente en las sumatorias arrancamos de 1, ¿está bien? Y el límite superior es infinito. ¿Bien? O sea que estaría, por eso se llama integral impropia, ¿no? Se estaría tratando de ver si
le asociamos una función de variable real, y el área que está cubriendo ese desarrollo, porque en definitiva las integrales definidas son cálculos de áreas, ¿no es cierto?, o registros de área, o barrimiento de áreas. Entonces, si los términos de esa serie asociados con una integral definida, me estarían barriendo un área. ¿Qué pasa con ese área? Que en realidad no tiene, a ver, una frontera inferior, pero no tiene una frontera superior porque el límite superior es infinito. Entonces, en realidad estaríamos hablando de un área bastante especial, ¿no es cierto? Un área que por uno de los lados no está cerrada, no está limitada. Pero, si en el límite yo encuentro con que esa integral, fíjense, quedó acotada, acá la integral está acotada por el número 1, esta comparación que hacemos con la serie que aparecía ahí arriba, que era 1 sobre n cuadrado, eligiendo algún ejemplo, ¿no es cierto?, para trabajar. Entonces lo que nosotros notamos es que, como quedó acotada, uno puede hacer la integral de 1 sobre x cuadrado. ¿Está? Pregunto, ¿cuál es la integral de 1 sobre x cuadrado? ¿Logaritmo natural al cuadrado? Voy preso. No. No. 1 sobre X, ¿no es? No es 1 sobre por X, ahí anda. X cubo, 1 sobre X cubo. X a la menos 3. No es. No, un No, pero tercio. si lo expresamos como X a la menos 2, le sumamos 1, nos queda X a la menos claro. 1. Claro. Sobre menos 1. Eso. Claro. Ahí está. Entonces sería menos 1 sobre X, menos 1 sobre Menos X. 1 sobre X, sí. Menos 1 sobre X, sí, ahí está. Claro, sí. Sí, ahí en realidad lo que está, por eso le digo, el criterio no es el ideal. Yo, si puedo zafar de utilizarlo, no lo utilizo, porque en realidad siempre implica el que uno tenga que calcular una integral. Y que esa integral, la función que yo esté planteando, además acote a los términos de la serie que estamos en particular eligiendo, ¿no?, para trabajar. Bueno, si uno representara gráficamente esa curva, ¿no es cierto?, que corresponde al 1 sobre x cuadrado, se va a encontrar con que en la representación gráfica me va a dar un área que va a estar encerrada entre x igual a 1, y después, no sé si se lo imaginan, es como una especie de, si yo pienso en la función real, es como una especie de volcán, se hace asintótica con respecto al eje de las X, ¿sí? Y después tiene una asíntota vertical en X igual a 0, bien. Todas las imágenes son positivas. ¿Digo bien? 1 sobre X cuadrado, estoy pensando en la representación gráfica, Entonces, si yo la corto con X igual a 1, y después miro cómo es la tendencia hacia la derecha, hacia más infinito, porque es lo que me interesa, la parte negativa acá no juega nada, estoy hablando de la variable real, lo que voy a encontrar es que esa suma, porque en definitiva una integral es una suma, no supera al número 1. Entonces, como yo puedo ahí armarme un rectangulito, que tengo una ordenada que está valiendo 1, y después, a medida que voy hacia la derecha, no voy a poder superar como valor de la suma, ¿no es cierto?, de todas las ordenadas, no voy a poder superar 1, digo, entre el 1 que ya tenía la primera ordenada, porque 1 sobre 1 al cuadrado es 1, ¿no es cierto?, más el 1 que es lo que, como mucho, podría llegar a alcanzar, lo que me va a dar como resultado final es 2. Entonces digo, en este caso en particular, esta serie 1 sobre n cuadrado está acotada por el número 2. Entonces digo que es una serie convergente en donde la suma de todos los términos no va a poder superar al número 2. ¿Me siguieron? Ay, pone cara ahí de engorroso alguien, me parece. Esto tiene que ver mucho con el concepto de integral definida. Acuérdense que la integral definida, en definitiva, está hablando de un área encerrada bajo una curva, entre, por supuesto, dos abscisas, ¿no es cierto?, dos rectas que serían perpendiculares al eje de las X, ¿no?, que me estarían dando, de alguna manera, el cierre.
¿Cómo se calcula una integral impropia? Si yo tengo que hacer la integral para saber hacia qué valor tiende, porque estamos hablando de la serie 1 sobre n cuadrado. Si me ponen otra serie, tendré que vincularla con otra integral, ¿no es cierto? A la integral impropia nosotros la calculamos por medio de un límite. Yo uso esta notación, yo igual ahora lo voy a escribir, mientras ustedes están trabajando voy a escribirlo. La notación que yo uso en general es límite para, lo voy a llamar a la variable b tendiendo a más infinito, de la integral 1, b, como límite superior estoy poniendo a la b, bien, de la función que nosotros queremos integrar. Integramos como estamos acostumbrados a hacerlo, y después calculamos el límite. Usamos para integrar la regla de Barrow, vale decir, una vez que encontramos la función que derivada me da 1 sobre x cuadrado, reemplazo por el límite superior, reemplazo por el límite inferior, hago la diferencia, ¿no es cierto?, entre los dos, y después calculo el límite de la expresión que me haya quedado, para b tendiendo a infinito, o más infinito porque es lo que a nosotros nos interesa en este caso en particular. Y ahí tendrá que salir algún valor concreto y definido, porque la integral impropia o es un número o me da infinito. Si me da un número, dice que estamos frente a una serie convergente. Si esa integral impropia me diera infinito, significa que no le pude calcular el área, la región, la curva, lamentablemente, así como está, la curva no encierra un área finita. Entonces lo que voy a tener que decir es que la serie es divergente. Bien. Y después, antes que se corte la comunicación, están estas series que se llaman serie P, que vienen muy bien como para que uno pueda, en algunos casos, determinar si estamos frente a una serie convergente o divergente, simplemente por la inspección de la formulita que tiene la serie. ¿En qué consiste? Siempre van a tener esta forma. 1 sobre n elevado a, y p es un número real. P es un número real. ¿Qué ocurre si, n es un número natural, ¿no es cierto? Y p es un número real. Digo, ¿qué ocurre si la p toma valores mayores que 1 o menores o iguales que 1? Cuando uno habla de valores mayores que 1, está diciendo valores positivos, ¿no es cierto? O sea que queda claro con el tema este de cómo calcula las potencias, etcétera, 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 ¿no? Y cuando decimos menores o iguales que 1, estamos hablando de tanto valores, digamos, positivos como de valores negativos. ¿Está bien? Fíjense que si la P valiera, por ejemplo, menos 1, realmente la serie estaría disfrazada, ¿no? Diría 1 sobre n a la menos 1. Estaríamos hablando de n, ¿no? La sumatoria para n igual a 1 de infinito, de n, directamente. ¿Está bien? Y esa es claramente divergente. ¿Por qué? Porque cuando yo voy sumando siempre un número natural un poquito más grande, siempre el consecutivo. Por lo tanto, ese límite no va a tender a 0, pero ni por asomo. ¿Bien? Entonces, cuando uno inspecciona las formulitas, ¿no es cierto?, que vienen en cada caso en particular, lo que tiene que hacer es revisar si estamos frente a una expresión de este tipo. Fíjense que en la anterior decía 1 sobre n al cuadrado, y con la serie, con el criterio este de la integral, me dio con mucho trabajo, porque la integral impropia que hay que calcularla, que hay que compararla, etcétera, 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 me dio que era convergente. Con este criterio, yo directamente digo, mira, si n es un número natural y p es un numerito mayor que 1, esta serie es convergente. Tiene su demostración, ¿está bien? Yo se las voy a colgar después la demostración, de por qué estas condiciones que se están dando, y que tiene que ver justamente con el criterio de la integral, por eso aparecen todas juntitas. ¿Bien? Bueno, ahora se me va a cortar porque estamos en 1 minuto y algo. Yo les voy a pedir que, con todo el esfuerzo que puedan hacer, a ver si resolvemos el 4C
y resolvemos alguno de la actividad 6, en el E, que hay que hacer justamente esto con el criterio de la integral, en el E lo que hay que hacer es pensar bien, no sé si ustedes tienen una tablita de integrales a mano, pero pensar bien qué sustituciones se podrían hacer para calcular esa integral. Porque es una integral, entre comillas, sencillita, pero que así escrita, la verdad que molesta. Se ve fea. Claro, se tiene pinta de imposible. ¿Está bien? Y nos encontramos, se va a cortar, 10:30. ¿Está bien? Bueno, sí, sí. Bien, bien. Chicas y chicos, no sé si quieren hacer hasta 10:30 una reunión entre nosotros para ir haciendo los ejercicios que dijo el profe.